Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo ciclo de actualización. Bueno, mientras se van conectando el resto de los participantes, vamos a ir dando un repaso de lo último que dimos el miércoles pasado, que era un poco el tema de inverter, las explicaciones teóricas, un poco de repaso, y después vamos a ir al probador y a programar la inverter como tal. Bueno, para arrancar con el repasito, tenemos para decir que la inverter, la propiedad más interesante que tiene es que se podía variar la velocidad del motor, se podía hasta duplicar la velocidad o reducir hasta la mitad. Esto se hacía con el preset que tiene, a diferencia de las otras placas, que el preset era para regular el par. En este caso, el preset es para regular la velocidad. Bueno, al igual que en las otras placas, tenemos una serie de dip switch, 8 dip switch, cada uno con su respectiva función. Dip 1 para la selección de límites de recorrido, dip 2, dip 3 tienen las mismas funciones que en la MRI, golpe de ariete y la selección de poder dar orden durante la pausa. Dip 4 no tiene uso en este caso. El dip 5 es para configurar la frecuencia de conmutación del módulo IGBT, es decir, que nos va a dar como resultado una rampa más abrupta o más suave. El dip 6 va a ser para seleccionar el tipo de motor que vamos a utilizar. Hay que recordar que esta central sirve para alimentar motores trifásicos de 220-380 o motores de fase partida de 3 hilos comunes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esta central era para, cuando conectamos un motor de 3 hilos, hay que conectar el común del motor en el borne R de la central. Si miramos en la placa va a tener 3 bornes, R, S y T. El común del motor va conectado al borne R. Los otros dos van a S y T respectivamente. Bueno, también tenemos las entradas respectivas de lógica. Entradas de límite de recorrido, límite cerrado y límite abierto. Entrada para una barrera infrarroja y la entrada de orden por bornera. Tenemos el receptor de radiofrecuencia. Esta central admite los controles, 3 tipos de controles simultáneos, dip switch, code-learn y unicode. Y tenemos 2 relés, 2 contactos secos, uno para cerradura y otro para el contacto de luz. En este caso, los dos son contactos secos. El contacto de luz lo vamos a estar utilizando y vamos a mostrar cómo poder usarlo, ya sea para luz de cortesía o para una baliza. Bueno, el repaso general estaría hecho. En este caso tampoco, tenemos que repasar que la alimentación de 12 voltios que tiene la salida de la bornera es para alimentar periféricos, por ejemplo la barrera infrarroja, no es para alimentar una cerradura. Y bueno, eso sería más o menos la descripción general, un repaso de lo que sería la placa. Ahora vamos a pasar a programarla, a ver las diferentes funciones. Vamos a programar recorrido con la velocidad normal, una velocidad un poco más rápida y una velocidad un poco más lenta que la nominal. Después vamos a programar una programación avanzada cambiándole el tiempo del relé de luz de cortesía para que funcione como baliza. Y vamos a programar también un paso peatonal. Vamos a programar un control y la apertura para paso peatonal. Bueno, acá estamos con el probador. Antes de iniciar con la programación, vamos a dar las consideraciones generales que hay que tener en cuenta. La otra vez las había hecho Franco con la MRI, en este caso la vamos a hacer a las pruebas con la inverter. ¿A qué me refiero con las consideraciones generales? Bueno, primero vamos a verificar que los límites de recorrido estén bien conectados. Para esto vamos a desbloquear el motor manualmente y lo que vamos a hacer es moverlo hacia un extremo o hacia el otro y ver los límites de recorrido. En este caso, ahora lo que yo estaría haciendo sería abriendo el portón, por lo que cuando llega al límite va a accionarse el tercer LED o el LED correspondiente al límite de apertura. Ahora lo que voy a hacer es llevarlo manualmente hacia el otro extremo. Ahora vamos a llevarlo hacia el otro extremo y vamos a verificar que se accione el límite de cierre. Bueno, en este caso, ahí vemos que se enciende la otra luz, el otro LED, indicando que está bien configurados los límites de recorrido. En el caso de que se encienda la luz contraria, lo que tenemos que hacer es dejar el común en donde está e invertir límite de cierre y límite de apertura respectivamente.
Bueno, otra cosa que tenemos que comprobar es la apertura del portón, que el sentido de giro esté bien configurado. Para esto vamos a dejar el portón en una posición semiabierta, entreabierta, vamos a bloquearlo. Y para verificar esto vamos a dar una orden. Para dar una orden, primero vamos a tener que grabar un control remoto. Para grabar un control remoto, vamos a pulsar el botón, el pulsador T2, se va a encender el LED indicando que está listo para grabar un control remoto. Vamos a presionar el botón que queremos grabar y luego vamos a apretar nuevamente este T2 para dar la finalización de la programación de controles remotos. Ahí vemos que se encendió el LED, vamos a apretar el botón del control remoto, ahí destella el LED indicando que se grabó, y para salir de la programación de control remoto volvemos a presionar nuevamente T2. Ahora ya tenemos grabado el control remoto. Ahora lo que vamos a hacer es darle una orden para ver si el sentido de giro es correcto. En este caso debería abrir el portón. Como vemos, la primera orden, se abre el portón, quiere decir que el motor está conectado correctamente. En el caso que la primera orden empiece cerrando, vamos a tener que invertir los cables del motor. En este caso, como les dije anteriormente, el común del motor va a quedar conectado al borne R de la placa y hay que invertir abre y cierra, que sería entre S y T. Vamos a invertirlo. En este caso, como está bien, vamos a dejarlo como está. Ahora vamos a proceder a la programación del recorrido total. Sí. Bueno, una aclaración que tenemos que tener en cuenta es que en este caso los motores de 3 hilos no llevan capacitor. Es decir, que en este caso estamos usando un motor de 3 hilos común y fíjense que en ningún lado tenemos conectado el capacitor. Hay que sacárselo. Bueno, vamos a desbloquear el motor para iniciar con la programación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a posicionarlo en una posición semiabierto, vamos a bloquearlo. Voy a explicar el procedimiento y luego lo vamos a hacer. Para la programación vamos a tener apretado por aproximadamente 6 segundos el pulsador T1, el probador va a tener que empezar a cerrar hasta encontrar su límite de recorrido. En este caso va a cerrar a una velocidad lenta, es la velocidad mínima. Esto se hace para evitar golpes en los mecanismos y en el motor. También en el caso en el que, por ejemplo, se accione el motor y se corta la luz y está a mitad de recorrido, siempre va a iniciar el portón abriendo a la mínima velocidad. No es ningún problema, no es una falla, lo hace por seguridad. Bueno, como dije, vamos a mantener apretado por 6 segundos T1, el portón va a comenzar a cerrar hasta encontrar su límite de recorrido. En este caso va a empezar a abrir a velocidad que está seteada por el preset. Y vamos a darle una orden por el control remoto que grabamos cuando querramos que comience la desaceleración. Luego va a hacer la rampa de desaceleración y va a encontrar el límite de apertura. En esa instancia ya va a tener grabado los tiempos y va a cerrar respetando el tiempo grabado previamente. Bueno, vamos a proceder con la programación. Mantenemos apretado 6 segundos T1. Va a empezar a cerrar. Ahí tocó el límite de cierre y empieza a abrir. En el momento que querramos, le damos una orden, va a desacelerar y va a llegar al límite de apertura, para nuevamente cerrar. Bueno, en este caso, ya damos por finalizada la programación. Hay que hacer un pequeño acote que, si ustedes se fijan en el preset, que estoy con el destornillador ahora, está aproximadamente a la mitad. En este caso, si el preset está a la mitad, ya está aproximadamente un 50% más rápido que la velocidad nominal. Es decir, que está alrededor de los 75 Hz. La velocidad nominal, la frecuencia nominal de línea es 50 Hz. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es, vamos a ponerlo un poco más rápido, en sentido horario, tenemos que rotar el preset y lo ponemos un poco más rápido. Se recomienda que las primeras veces que van a programar con esta placa no pongan el preset al máximo. Como habíamos dicho la otra vez, no todos los motores responden de la misma manera a la variación de velocidad. Es por eso que la recomendación es que pongan el preset a la mitad o un poquito menos,
y realicen la primera programación. Cuando ven que está funcionando bien el mecanismo, el motor lo soporta, pueden aumentar 1 o 2 veces más la velocidad hasta que ustedes consideren que queda funcionando correctamente. Bueno, vamos a proceder nuevamente a la programación. Lo que hacemos es desbloquearlo, lo ponemos entreabierto nuevamente al mecanismo. Bueno, volvemos a bloquear el motor. Y ahora va a hacer el mismo recorrido, pero a una velocidad mucho más rápida. Presionamos nuevamente T1 durante 6 segundos. Ahí comienza a cerrar. Hay que tener en cuenta que cuando yo voy a dar la orden va a ser la desaceleración. Ahí le di la orden. Ahí tocó el límite de recorrido y quedan grabados los tiempos. Luego repite el mismo tiempo para cerrar. Así damos por finalizada la programación a una velocidad más rápida. Vamos a hacer la prueba que está funcionando bien. Bueno, y por último, vamos a repetir de nuevo todo el procedimiento, pero con una velocidad mucho más lenta. Como habíamos dicho la otra vez, ahora lo voy a poner al mecanismo entreabierto, pero le voy a dar una orden para hacer esto. Lo posicionamos ahí. Esto se puede hacer tanto como acabo de hacer o manualmente. Bueno, vamos a mantener presionado T1 durante 6 segundos. Hay que tener en cuenta que ahora la velocidad máxima va a ser mucho más baja. Hay un control límite. Esa es la velocidad a la que está seteada ahora. Vamos a dar una orden cuando querramos que comience la desaceleración. Y ahí se grabó el tiempo. Luego de que cierre por completo, vamos a repetir, vamos a darle una orden para comprobar que quedó bien grabados los tiempos. Como habíamos dicho la vez pasada, la semana pasada, en este caso, la reducción de velocidad se puede utilizar para mecanismos que tienen mucha inercia, portones muy grandes, muy pesados, en los que los mecanismos se pueden llegar a dañar si es mucha la inercia, mucho el peso, por lo que se configura una velocidad más lenta que la nominal. Bueno, ya hemos mostrado las programaciones más lento que la velocidad nominal, a una velocidad nominal y un poco más rápido, casi a velocidad máxima. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a la programación del paso peatonal. Para eso primero vamos a tener que grabar un botón que sea el que accione la apertura peatonal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a presionar T2, se va a encender el LED de la placa y vamos a apretar T1. Mientras mantenemos presionado T1 debemos presionar el botón, que en este caso va a ser el segundo botón, que es el que nos va a dar el accionamiento peatonal. Vamos a presionar T2, se enciende el LED. Mientras mantengo presionado T1, voy a presionar el botón y ahí vemos que se grabó el control peatonal. Presiono nuevamente T2 para salir de la programación y queda programado un botón peatonal. Lo que vamos a hacer ahora es la programación del recorrido peatonal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nuevamente vamos a posicionar el portón en un estado intermedio y vamos a proceder de la misma manera. Manteniendo apretado T1 por más de 6 segundos, va a empezar a cerrar el portón hasta que encuentre el límite de recorrido. Luego, en el momento que yo quiero que se realice la apertura a paso peatonal, voy a dar una orden con el botón que grabamos previamente, es decir, con el botón de abajo. En ese momento va a grabar el tiempo y se va a cerrar nuevamente. Vamos a proceder presionando T1 por 6 segundos. Ahí empieza a cerrar. Ahí le di la orden y se grabó ese tiempo. Ahora vamos a comprobar. Bueno, en ese momento lo que pasa es que tiene una pausa peatonal de 10 segundos, por lo que a los 10 segundos se va a cerrar automáticamente. Bueno, de esta manera queda programada
el paso peatonal por medio del segundo botón. Bueno, como dijimos anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es proceder a la programación de la salida de luz como para que funcione para baliza. En este caso, si ustedes notaron, lo que estuvo haciendo está programado de fábrica aproximadamente a unos 50 segundos la luz. Es decir, que después de cerrado el portón va a quedar encendido 50 segundos. En este caso, por ejemplo, vamos a darle una orden. Bueno, ahí se cerró el tiempo que tenía programado peatonal. Bueno, vamos a proceder a abrirlo completamente y a cerrarlo completamente, con una apertura total. No vamos a esperar el tiempo porque está programado aproximadamente unos 40 segundos para demostrar que la baliza cambia de color. Lo que vamos a hacer es mostrar por medio de la pantalla la programación y vamos a dar cuenta que se apaga en el momento en el que nosotros lo tengamos programado. Vamos a esperar que se cierre completamente. Ahí estamos. Bueno, para proceder a la programación avanzada, tenemos el manual. En el manual tenemos distintos tipos de programación avanzada. La programación avanzada se realiza por medio de los DIP 7 y 8, y hay una excepción que es utilizando el DIP 4. Bueno, con el DIP 7 y 8 vamos a realizar, como dije, diferentes programaciones según la posición de cada uno. Por ejemplo, solo lo voy a comentar, vamos a hacer la programación de la luz. El DIP 7 y 8, si están en off, lo que voy a programar es el tiempo de pausa de cierre automático, es decir, el portón se abre completamente y va a esperar el tiempo que yo le programe para cerrarse. Luego, si tenemos el DIP 7 y 8 en on, podemos programarle el tiempo de pausa peatonal. Lo que pasó recién es que yo tenía cambiado el tiempo peatonal, por eso tardó más en cerrarse. Hoy haciendo pruebas lo cambié. Y bueno, si seguimos en el manual vamos a ver que tenemos para programar el tiempo de golpe de ariete y el tiempo de luz de cochera. Bueno, el tiempo de golpe de ariete es la excepción que le dije que lleva el DIP 4 para programarlo, es decir, con el DIP 3 y DIP 4 en off se va a programar el tiempo de golpe de ariete. Y lo que vamos a proceder a hacer ahora es con el DIP 7 en off y el DIP 8 y DIP 4 en on. Bueno, como dijimos, a poner el DIP 7 en off. Cabe aclarar que esto es solo para realizar la programación, es decir, si nosotros teníamos el mecanismo funcionando o el cliente lo que quería era que no esté activado el cierre automático, vamos a tener que proceder como estamos haciendo y luego quitar el DIP 7 y volverlo a on. ¿Por qué? Porque si no nos va a quedar el cierre automático activado. Bueno, voy a explicar el procedimiento y lo vamos a hacer. Como dije, ponemos el DIP 7 en off y lo que tenemos que hacer es manteniendo apretado el T1, vamos a apretar 3 veces T2. En ese momento lo que va a hacer es accionarse el contacto de luz y va a empezar a destellar el LED contando el tiempo. Bueno, vamos a poner un tiempo de aproximadamente 5 segundos, 6 segundos y apagarlo. Vamos a presionar T1, 3 veces T2, bueno. Ahí vemos que se accionó la baliza y empezó a contar el tiempo destellando el LED. Cuando querramos finalizar, le damos a T1. Bueno, vamos a volverlo a hacer. Vamos a desalimentar por unos segundos y alimentar. Ahí está contando el tiempo en el LED. Y ahí vemos que se activó el relé. Es decir, ahí va a quedar guardado el tiempo que acabamos de configurar. Lo que podemos hacer para verificarlo es darle una orden. Podemos pausarlo. En este caso, como se darán cuenta, no bajé el DIP 7, no lo puse en on nuevamente, por lo que no me está obedeciendo al control remoto. El DIP 7 o el DIP 8, cuando está en cierre automático y no tenemos activado el DIP 2, no nos permite orden mientras cierra. Y tampoco podemos darle orden para que cierre. En ese caso, justo iba a empezar a cerrar y le di una orden. Lo que podemos hacer, vamos a poner nuevamente el DIP 7 en on, vamos a dar una orden y vamos a esperar que cierre. Y vamos a contar el tiempo
Bueno, ahí accionó el límite de cierre, por lo que en unos segundos, 5 o 6 segundos que estaba configurado, la baliza se va a accionar. Ahí está, ahí cambió de color. Bueno, nuevamente podríamos cambiarle el tiempo y se podría configurar más largo o más corto. Ahora quedó con este tiempo, por ejemplo, para usarlo como baliza, como dijimos, baliza peatonal. De fábrica, esto viene con 50 segundos aproximadamente de tiempo. Lo que podemos hacer, vamos a mostrar, vamos a desalimentar la placa y volverla a alimentar por unos segundos. Si vamos al manual, al final del manual nos va a decir que estos tiempos de programación se pueden volver a los tiempos de fábrica. Es decir, si ustedes estuvieron cambiando, por ejemplo, el tiempo de golpe de ariete, el tiempo de luz de cortesía, algunos de esos tiempos se pueden restablecer a los tiempos de fábrica. Vamos a probar el procedimiento. Ahora lo voy a explicar. Esto se realiza pulsando el pulsador T1 y seguidamente el botón T2. En este caso, cuando realizamos eso por más de aproximadamente 8 segundos, va a comenzar a destellar el LED como acabo de realizar. En este caso, los tiempos son restablecidos a los tiempos de fábrica, por lo que se borran el tiempo que tuve grabado recién en el tiempo de luz. Esto resetea solo los tiempos de programación avanzada, es decir, que el tiempo de programación de recorrido no lo resetea a los tiempos de fábrica. Queda configurado como lo teníamos programado nosotros. Bueno, con esto concluimos un poco la programación de la inverter. Vimos la programación de los recorridos totales, la programación del tiempo peatonal y la programación del tiempo del relé de luz. Elegimos programar el tiempo de la luz de cortesía porque es el relé que se puede utilizar, por ejemplo, para utilizar con una baliza al cambiarle los tiempos. Eso sí, nos deshabilita la opción de utilizar una luz de cortesía como tal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a explicar un poco sobre las balizas peatonales, la diferencia entre la baliza de 3 y 4 cables, y bueno, después va a seguir Franco explicando con el tema del Blue Click, el nuevo receptor. Así que, bueno, vamos a pasar a explicar eso. Bueno, como dijimos, vamos a explicar básicamente un poco el tema de las balizas. Para esto, vamos a pasar. Bueno, tenemos, como dijimos anteriormente, las balizas de 3 cables y de 4 cables. La diferencia entre cada uno no es mucha, es de un cable. La diferencia va a ser que la baliza peatonal de 4 cables la podemos accionar con un mecanismo, con un accionamiento externo a lo que sea nuestra baliza. En el caso de la de 3 cables, como vamos a ver, sí o sí tiene una conexión con la misma alimentación de dicha baliza. Acá estamos viendo en el ejemplo la conexión de la baliza de 4 cables. Tenemos la alimentación de 220 y un contacto que puede ser normal abierto o normal cerrado, quien va a ser el que accione la baliza. Luego, como vemos, tenemos la regulación de sonido. En esta baliza lo teníamos deshabilitado, lo teníamos muy bajito para que no se escuche, porque si no iba a interferir con la demostración y con el video. Y tenemos 2 jumpers dentro de la baliza. Uno de los jumpers va a ser el que elige los contactos normal abierto y normal cerrado, y el otro de los jumpers va a ser el que deshabilita los LED verdes de la baliza. Y por último vamos a ver que hay un tag switch, que este tag switch es para cambiar de programa, es decir, va a ir haciendo diferente cantidad de destellos y con ello los sonidos, y podemos configurarlo como el que más nos guste o el que más útil nos sea. Esto se realiza mediante el DIP. Tiene una programación cíclica, por lo que vamos a ir pasando de uno hacia el otro. Bueno, y vamos a pasar a la baliza de 3 cables, que como ven, la única diferencia que tiene es en la bornera de conexión. Hay que puentear uno de los cables de alimentación con el contacto que va a dar la orden. Sí, lo que tenemos que hacer es puentear la fase al contacto de la bornera, a la tercera bornera que va a ser la que va a dar la orden. Como ven, en este caso no se podría accionar con algún elemento externo como en la otra, que podría ser cualquier otro dispositivo que contenga un contacto normal abierto, normal cerrado.
Bueno, y por último, como dijimos, bueno, sí, la regulación de sonido podría realizarse, en este caso lo teníamos deshabilitado, como dijimos, porque iba a ser molesto para el caso del video, pero va desde un mínimo y hasta un sonido bastante potente el pitido. Bueno, también hay que recalcar que la baliza de 4 cables está aislada por medio de un octoacoplador. Bueno, esto quiere decir que está aislada del transformador, digamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar con Franco, que él les va a explicar un poco el tema del Blue Click, el tema de las programaciones y bueno, todo lo que se puede hacer con el Blue Click. Hola, buenas tardes. Yo soy Franco, nos vimos la semana pasada. Yo les voy a mostrar un poco lo que es el nuevo receptor Blue Click que estamos largando como nuevo producto. Es un receptor inalámbrico de alta sensibilidad, el cual está encapsulado en un gabinete que nos permite usarlo tanto en usos interiores como exteriores. A este receptor lo podemos ver en una caja o en un blister, que lo vamos a estar mostrando próximamente. Ahí activo el video de vuelta, ahí está, ahí estamos con video. Como les decía, lo podemos tener en una cajita o en un blister que ya va a estar disponible, el cual contiene el receptor, propiamente dicho. Como les decía, es un gabinete que por ahí es una forma muy conocida, que nos permite, si lo colocamos de forma vertical, de esta manera, usarlo en ambientes exteriores a la intemperie. Junto con el receptor viene un transmisor, que es un transmisor copiador del tipo Unicode DVG, el cual ya viene asociado a este receptor. O sea que cuando lo conectemos a la alimentación, este transmisor ya va a estar andando. Como podemos ver, del receptor salen 6 cables, de los cuales 5 son para conexionado, que son los cables gruesos, y este finito es la antena. Esta no se conecta a nada, simplemente se deja extendida para la recepción de los controles remotos. Luego tenemos 2 cables negros, los cuales se conectan a 220 volt, a fase neutro. Es importante resaltar que este receptor nos permite trabajar en el rango de tensión desde 80 volt hasta 240 volt en 50 o en 60 Hz. O sea, cubre toda la gama de alimentaciones sin ningún problema. Y luego, estos 3 cables forman parte de los contactos del relé que tiene internamente, que es un relé que soporta una carga de hasta 1000 vatios. Y tenemos el cable celeste, es el contacto común, el cable naranja es el contacto normal abierto, y el cable rojo es el contacto normal cerrado. Si quisiéramos conectar una luz que tengamos en cualquier lado, usaríamos el contacto normal abierto, y si, por ejemplo, se me ocurre, quisiéramos conectar una cerradura magnética, la cual tiene que estar alimentada todo el tiempo, excepto cuando queremos dar la orden para abrir una puerta, usaríamos el contacto común y normal cerrado, o sea, el rojo y el celeste. Así que bueno, así es como viene. Y ahora vamos a pasar con una pequeña maqueta que tenemos armada para hacer una demostración del receptor, el cual va a estar está unido a una pequeña lámpara, simulando una lámpara o un foco, un reflector, cualquier cosa que tengamos conectado. Y algo que no les dije es que este receptor tiene 3 modos de operación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el relé de salida va a actuar de 3 formas distintas. La podemos seleccionar a cada forma, a cada modo, dependiendo de lo que queramos hacer. Tiene el modo 1, que es el modo seguidor o modo timbre, el cual funciona de esta manera. Nosotros apretamos el botón del control remoto y mientras lo tengamos apretado, el receptor se va a activar. Cuando soltemos, se va a desactivar. El modo 2 es un modo enciende-apaga o modo biestable, lo cual funciona de la siguiente manera. Presionamos el botón de arriba del control remoto, la salida del receptor se activa,
por tiempo indeterminado, y cuando lo querramos apagar, presionamos el botón de abajo y se va a apagar, que es el modo que viene de fábrica, que ya lo vamos a ver. Y el tercer modo es un modo encende-apaga temporizador, que es como el modo 2 que les expliqué recién, a diferencia de que le podemos programar un tiempo para que se apague solo, o lo podemos apagar anticipadamente con el botón de abajo como en el modo 2. Bueno, para cambiar justamente de modo, tenemos que acceder a la programación del receptor, y eso lo hacemos mediante el emisor mismo. No tenemos ningún botón que apretar en el receptor. Como les decía, vamos a ver primero el modo 2 con el cual viene de fábrica. El LED hace 2 destellos, no sé si se alcanza a distinguir, estando en modo de operación, hizo 2 destellos. Eso nos está indicando permanentemente que está en el modo 2. Entonces, en el modo 2 dijimos, presionamos el control remoto, enciende el LED, el foco, perdón, y va a estar así todo el tiempo que transcurra hasta que presionemos el botón de abajo para desactivar la salida. Presiono y se desactiva. Bueno, ahora vamos al cambio de modo. Esto se hace como se hace el copiado de los controles remotos, si muchos ya lo conocen, pero bueno, es un modo magnético le llamamos, donde vamos a tener que acercar el transmisor y presionar el control remoto, presionar el botón, hasta que el LED del receptor destelle. Ahí destelló y nos indica que entramos a programación de modo. Nos está diciendo que está en el modo 2, con 2 destellos. 1, 2. Vamos a cambiarlo. Presionamos el botón del control remoto, nos indica que cambió, y cambió al modo 1, porque hace un destello. O sea, los modos van pasando de forma descendente y cíclica. O sea que yo del modo 1, si vuelvo a modificarlo, voy a pasar al modo 3. Y ahí lo vemos reflejado en la indicación. 1, 2, 3 destellos, el modo 3. Vamos a programarlo en el modo 3 con una temporización de aproximadamente 10 segundos que le vamos a dar como para mostrar cómo es la programación. Una vez que pasen 10 indicaciones de en qué modo estamos queriendo programarlo, el LED del receptor va a hacer un destello y va a activar inmediatamente la salida, y en este caso va a prender el foco, donde vamos a comenzar a contar el tiempo de temporización. Ahí se activó. Y vamos a esperar unos 10 segundos, que nos podemos guiar por el destello intermitente del LED en este caso. Y cuando pase el tiempo que consideramos útil para nuestra aplicación, otra vez acercamos el control remoto bien cerca y confirmamos la temporización. Nos indica de este modo que se ha programado correctamente en el modo 3 y vamos a verificarlo. Presionamos el botón de arriba, se va a encender y a los 10 segundos aproximadamente, o el tiempo que le grabamos recién, no lo conté bien, se va a apagar solo. De esta forma, bueno, ahora lo que vamos a hacer, la prueba siguiente, va a ser cortarlo antes con el botón de abajo. En este caso, lo dejamos que se apague solo. Ahí yo en ningún momento apreté el control remoto. Pasó el tiempo que le hemos programado hace instantes y se desactivó la salida. Ahora lo vamos a encender con el botón y lo voy a apagar anticipadamente con el botón de abajo. De esta forma, sencilla, se programa este receptor como una temporización. Si lo queremos usar, por ejemplo, para una aplicación como si fuera un timbre, vamos a pasarlo al modo 1. Vamos otra vez a ingresar a la programación. Presionamos el control remoto bien cerca hasta que destelle el LED del receptor. Si no podemos, esperamos e intentamos de vuelta. Ahí está. Siempre que entramos a programación nos indica en qué modo está actualmente. Está en el modo 3, así que vamos a ir pasando de modo presionando el botón de control remoto bien cerquita otra vez. Vamos a pasar del modo 3 al modo 2 y ahora al modo 1 presionando otra vez el control remoto. Ahí está, tenemos un destello
lo cual, si lo dejamos pasar 10 veces, como vamos a hacer en este caso, el receptor se va a configurar como modo 1, que sería el modo seguidor o timbre. Es una forma muy sencilla de configurarlo. Y ahí está, ahí nos confirma que evidentemente se quedó en el modo 1 y vamos a probarlo. Presiono, suelto y se apaga. Lo voy a hacer por más tiempo, voy a presionar, lo mantengo presionado al botón de control remoto, lo suelto y se apaga. Así que bueno, de esta forma dimos un buen pantallazo del Blue Click. Creo que no se me está pasando nada. Si me dan una ayuda. Tiempo de temporización. Bien, me están diciendo que les recuerde el tema de la temporización, el modo 3. ¿Cuánto tiempo podemos programar? Podemos programar hasta un día sin problema. O sea, 24 horas no hay ningún problema en hacer esa temporización. Podemos hacerlo desde un segundo hasta un día. O sea, no hay problemas con eso. Tiene una buena precisión. La precisión más tardada por el tiempo que demoremos en presionar de vuelta el control remoto para fijar la temporización. Y bueno, en cuanto al alcance, el alcance del control remoto hacia el receptor es un alcance similar al de las placas Plus, o sea, tiene un receptor de alta sensibilidad, o sea, un receptor de radiofrecuencia de alta sensibilidad metido acá adentro, lo cual nos da muchísima estabilidad en el alcance y nos da un alcance superior a lo que, por ejemplo, conocen la mayoría con las placas estándar. O sea, vendría a ser una similitud con las placas Plus o alta sensibilidad que vimos la semana pasada, en ese sentido. Más cerca, porque dicen que no se ve claro la conexión del cable. Ah, bueno, por la conexión de cables, esto es una maqueta, sencillamente. Se les explico rápidamente. Con la ayuda de una virome, para no tocar un cable y electrificarme, vamos a ver que los cables negros del receptor están conectados a este borne y a este borne, donde venimos de la alimentación por aquí con neutro y fase. Entonces, neutro y fase, cables negros. La antena no se conecta a nada, la tiramos para otro lado. Y está aislada. ¿Cómo? Está aislada. Ah, y la antena sí, está aislada. La antena, o sea, pueden tocarla con total confianza que no les va a patear, no les va a hacer nada, está totalmente aislada. Y aquí vemos entonces, venimos de la fase, vamos a la lámpara, del retorno a la lámpara, venimos a este conector, que lo usamos como simplemente conector, y venimos al cable naranja, que es el contacto normal abierto. Y del normal abierto pasamos al común, que es el cable celeste, y el cable celeste retorna a neutro, haciendo una conexión estándar como si fuera una tecla de prender la luz de la habitación. El cable rojo lo conecté a este borne que no está conectado a nada, simplemente lo conecté, lo apreté para que no quede suelto. Nada más que para eso. Siempre que tengan este cable y no lo usen, ya sea el contacto no se use, la recomendación es aislarlo, doblarlo y aislarlo para que no toque con nada que no tenga que tocar. Por ahí muchos van a preguntar, ¿se puede ingresar más controles remotos o se puede usar más controles remotos, más cantidad de controles remotos? La respuesta es sí y no. Sí, en que se pueden usar más controles remotos, podemos usar la cantidad que querramos, infinitamente. Lo que no podemos es grabar otro código en el receptor, para que se explique y no dé la confusión. Este es el control remoto que están dando, ¿no? Lo vemos que están dando. Si yo este control lo pierdo, o no lo encuentro o se me rompe, vamos a decir que lo perdí, obtengo otro control emisor copiador del tipo Unicode BG y lo puedo ingresar. Entonces, lo que va a hacer el receptor es desplazar el código anterior, lo va a eliminar y va a quedarse con el código nuevo. Y acá, ya que está, les muestro un pequeño truco. Suponiendo que ustedes tenían el receptor, el Blue Click, en modo temporizador. Lo tenían temporizado en 18 minutos.
y les costó un montón estar 18 minutos esperando la temporización, y no quieren perder esa temporización o hacerla de vuelta. Entonces, cuando ingresan un nuevo control remoto, lo que van a hacer es simplemente ingresar a la programación de modo, que es presionando el control remoto bien cerca. Fíjense que es como hoy, ingresamos a la programación de modo, nos está indicando que está en el modo 1, y lo que hacemos en este caso es desconectar el blue click. Lo desconectamos del 220, lo dejamos unos segundos, lo enchufamos nuevamente, y vamos a ver que este emisor está funcionando. Y este, que es el que perdimos, o se nos rompió, no está andando. O sea que este código se eliminó y se ingresó nuevamente este. Y de esta forma, fíjense que no perdimos la configuración de modo, sigue estando en el modo 1. Si estaríamos en el modo 2, seguiría estando en el modo 2, y si estaríamos en el modo 3 con una temporización de un tiempo X, seguiríamos en el mismo modo 3 con la misma temporización, no se cambiaría absolutamente nada. Y ahora sí, de este control vamos a decir, bueno, pero yo no quiero que si lo pierdo de vuelta, tener que hacer todo esto otra vez. Conseguimos otro control remoto y lo vamos a copiar. Este es el que anda, este es nuestro nuevo control remoto. Lo vamos a copiar con la secuencia de copiado, que ya todos la deben conocer, si no también tenemos un video en YouTube. Y ahí vamos a ver que anda nuestro nuevo control y anda el control que teníamos originalmente grabado. Así que, bueno, como ventajas que podemos tener es que podemos llevar una orden a cualquier lado, simplemente donde tengamos 220 volts, o mejor dicho, de 80 a 220 a 240 volts de alterna, de cualquier frecuencia, de 50 a 60 Hz, lo cual nos puede ahorrar muchísimo cableado. O sea, eso es un poco lo que el sentido de comandar una orden a distancia, es evitar cableados, que por ahí pueden llegar a ser costosos o a veces imposibles por el lugar donde estemos. O sea que ahí bajamos muchísimo el costo de cableado. Como les vuelvo a reiterar, también está bueno que es de uso exterior, o sea, esto puede estar a la intemperie, siempre que lo conectemos vertical, con esta parte hacia arriba, y que los cables salgan hacia abajo. Es totalmente impermeable en ese sentido el blue click, así que estaremos cubriendo muchísimas aplicaciones de forma muy sencilla y compacta, y con una tensión de alimentación muy práctica, que en todos lados contamos con 220 volts. Creo que no se me está pasando nada. Más allá que también aclararles que es posee un receptor de largo alcance, de alta sensibilidad, lo cual, como les expliqué ya un par de veces, tenemos muchas ventajas en cuanto a la estabilidad de la distancia de alcance que tengamos, y también estabilidad en cuanto a interferencias. Es mucho más estable en eso. No vamos a tener problemas de si, por ejemplo, tenemos alguna señal de RF de alguna frecuencia cercana, con estos módulos tenemos muchísimo más rechazo a señales que no estén dentro de nuestro interés. También podemos aplicarlo, si quisiéramos, por ejemplo, para plantearlo de vuelta, si decimos, bueno, con este emisor y este receptor de alta sensibilidad, no nos alcanza, no llegamos a lo que queremos, a la distancia que queremos, que la distancia siempre nos preguntan, o la duda es siempre cuántos metros puedo alcanzar. Y si le decimos puedo alcanzar 10 metros, 200 metros o 80 metros, no seríamos certeros, porque la distancia que podemos lograr depende de cada lugar, de cada situación, de cada construcción. No es lo mismo tener un transmisor, un receptor al aire, o sea, en campo libre, en campo, que tenerlo en el centro de una ciudad grande, con un montón de señales que hay dando vuelta, de un montón de cocheras. Se ve afectado el alcance. Pero bueno, en el caso puntual, que no nos llegue a dar la distancia que queremos este conjunto, podemos asociarle también un transmisor de largo alcance, que es un receptor. Es un gabinete un poco más grande que este,
pero está disponible y con ese transmisor podemos ganar muchísima distancia de alcance. Si alguno tiene alguna inquietud, después le puede preguntar a los chicos de ventas o administración, que les van a saber decir mejor sobre esa opción. Así que bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien, nos pasamos 5 minutos de lo establecido, pero cubrimos bastante todos los temas. Así que, si no tengo más temas que agregar, les vuelvo... A ver, ahí se me cortó la cámara. ¿Ahí estamos? ¿Ahí me ven? Bien. Les vuelvo a agradecer nuevamente la atención y la participación en este segundo webinar que hicimos. Realmente estamos muy conformes y muy contentos con la participación que tuvimos de parte de ustedes. Seguramente en estos días vamos a estar enviándoles el link a la grabación del webinar de la semana pasada y el que estamos haciendo ahora, el que está en curso. Y le vamos a pasar una encuesta, una pequeña encuesta, algunas preguntas, no más que 4 o 5 preguntas, sobre temas que por ahí ustedes consideren que necesitamos dar alguna explicación mayor, o cosas que no estén claras, o cosas que simplemente ustedes tengan alguna inquietud. Eso lo vamos a también pasar en el mismo mail. Y bueno, nada más. Si alguno tiene alguna consulta, es momento de hacerla. Pueden en el chat escribir, levantar la mano. Si alguien quiere hablar una pregunta, lo ponemos con el audio, le activamos el audio para que la puedan expresar y las vamos a ir respondiendo, ya sea tanto de la central inverter, de las balizas o del receptor. Bueno, ahí Diego tiene una consulta. Diego, ¿tenés micrófono? Sí, no sé si me escucháis. ¿Se escucha? Sí. Bien. ¿Se escucha? Hola. Hola. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Hola, ahí se escucha, estoy hablando. ¿Se escucha? Perdón. Sí. No, con la central inverter me quedó una duda. Bien. Suponete que yo la tengo en una velocidad intermedia, en el preset, Sí. que ya es más rápido que lo original, digamos. Y le programo el tiempo ahí, en esa velocidad. Sí. Si yo después le doy menos velocidad con el preset, ¿tengo que volver a grabar el tiempo o se acomoda solo? No, en realidad no se acomoda solo, hay que volverlo a hacer, porque la central, ¿qué pasa? La central, el recorrido se graba en tiempo, o sea, la central graba tantos segundos y fracciones de recorrido, y el preset ajusta la velocidad. Entonces, si por ejemplo, a la central le dijimos que el tiempo de recorrido normal son 8 segundos, o 8 segundos, por ejemplo, la central va 8 segundos trabajar a la velocidad que tiene el preset. Si nosotros aumentamos el preset, los 8 segundos van a representar una mayor distancia. Entonces, en ese caso, vamos a ver que el portón va a chocar contra el tope, lo cual no queremos. Así que sí, siempre, en todos los casos que modifiquemos la velocidad, tenemos que volver a programarlo al recorrido. Que es una tarea, si tenemos todo ya, si el portón está andando, que las verificaciones las hicimos, tenemos todos los deep switch bien configurados, los límites andando perfecto, son segundos de programarlo, el tiempo que demora en hacer el recorrido. Y puede ser una cosita más. Sí. No sé si ya lo han probado eso con respecto a la temperatura de los bobinados. ¿Se afectan algo? ¿Se calientan? No sé si No, eso sí lo hemos ensayado y no hay diferencia no es que se calienta, o sea, no hay diferencia térmica con eso. El motor no se va a calentar porque es una placa inverter. Es más, si uno tiene un motor que lo está haciendo trabajar a mayor frecuencia, el motor va a estar andando menos tiempo. O sea que en promedio, al cabo del día o al cabo de una hora, el calentamiento va a ser menor. Porque un poco va de la mano con el tema de que cuanto más frecuencia o más velocidad le damos, va perdiendo un poco de par el motor. Eso es característico con cualquier variador de frecuencia que tengan, eso va a pasar.
en realidad estamos entregando la misma potencia por menos tiempo, o sea que vamos a calentar menos el motor. Si lo trabajamos a más velocidad. Y si lo trabajamos a menos velocidad, va a ser el calentamiento normal del motor, o sea, va a levantar la temperatura normal de trabajo, no lo va a sobrecalentar por ser una placa inverter. Está bien. No, justamente por ahí un motor medio chico en algún barrio, ponele, tenés razón, como si vos, si en vez de recorrer 30 segundos para abrir todo, lo hacen 15, son 15 para abrir, 15 para cerrar, después descansas, es como se multiplica el descanso. Claro, sí, seguro. Sí, seguro. Y por el tema térmico, bueno, también les quiero recordar que la central inverter, como les explicó Gonzalo la semana pasada, se protege, por ejemplo, si pasaría una condición muy desfavorable, no sé, la central está dentro de una caja negra al rayo del sol y está andando todo el tiempo una cochera de 200 autos, y si se llegara a calentar la central, porque la central tiene un módulo de potencia, el cual tiene un disipador justamente para disipar el calor que genera. Si la placa llegara a sobrecalentarse, se va a proteger. No si se calienta el motor, si se calienta la placa, se va a proteger y va a esperar un tiempo para enfriarse, y cuando baje de cierta temperatura, va a ser operativa de vuelta. ¿Qué quiere decir esto? No es que va a arrancar sola, simplemente va a volver a estar atenta a órdenes del pulsador. Ya que repasamos las protecciones del inverter, va a tener protección, como dije recién, por sobretemperatura del módulo, tiene protección por bajo voltaje, y tiene protección por sobrecorriente, o sea, sobrecarga, y por cortocircuito. O sea que si cualquiera de estas cosas pasan, la central va a salir de servicio y va a esperar a que se normalice la situación, o sea que no haya un corto, que baje la temperatura o que el consumo no sea tan elevado, y que la tensión vuelva a valores normales para comenzar a quedar operativa nuevamente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por la consulta. No sé, ¿no? A ver, ¿alguna otra consulta? No sé el nombre. Tenemos una consulta de Moto G, no sé quién es. Acá estoy. Ahí está. Acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Moreno Juan es mi nombre, que no alcancé a poner, de Mendoza. Bien. Soy. La consulta es la siguiente. Entré 10 minutitos tarde, no sé si lo comentaron a esto o no. Para conectar la central en las monedas de conexión del motor, el capacitor no se conecta, ¿cierto? El capacitor se saca, se anula. Tal cual. Bien, va sin capacitor, perfecto. Y la consulta es, entiendo que ganamos velocidad, no sé si perdemos par de arranque, sobre todo cuando el portón queda cerrado, viste que por más que corte con el fin de carrera, algunos portones quedan un poquito duros y les cuesta la salida, y depende de qué motores también, pero claro, en principio es una típica falla que les cuesta, suponte está cerrado, un marco que lo recibe, una U que lo recibe un poco apretada, das la orden para abrir y les cuesta un poquito. No sé si la central aplica, digamos, arranca suave, tiene un arranque progresivo por lo que pude ver, pero no sé si aplica par de alguna manera. Te entiendo perfecto. Ahí lo aclaro un poco más al tema y lo amplío. Sí, la central, cuanto más aumentamos frecuencia, directamente velocidad, vamos a perder par. Pero mientras esté ejecutando esa velocidad, o sea, cuando el portón esté yendo a máxima velocidad en el medio, ahí va a tener menor fuerza que la nominal. Pero en los momentos de arranque, o sea, de frecuencia nominal para abajo, la fuerza la va a mantener. Y lo que tiene como una ventaja muy grande la inverter, que lo principal que resaltamos es ganar velocidad, suavidad en los movimientos. Lo que por ahí no mencionamos mucho y que también es importante, es que cuando la central arranca, no arranca a máxima frecuencia, tiene una rampa de arranque. O sea, arranca en baja frecuencia y va aumentándola progresivamente, si bien lo hace en menos de un segundo, pero lo hace. Cuando estamos a menos frecuencia, la central arranca en la mitad de la frecuencia nominal. Arranca en 20, 25, no recuerdo exactamente ahora. Arranca en esa frecuencia, y en esas frecuencias el motor tiene muchísimo más par que si tenemos un motor conectado con el capacitor.
A medida que va aumentando, Cada vez que como que al tener tan baja frecuencia reemplaza el capacitor en el arranque, ponele, para que arranque con potencia. en el arranque el Sea inverter permanente, tiene ¿viste? más fuerza que si lo tenés con capacitor. Perfecto. O Ah, sea, muy no es bueno, que muy tiene la bueno. misma, tiene más fuerza. A medida que va llegando a los 50 Hz, se va equiparando la fuerza, el par, y después va decrementando, pero ya el portón está en movimiento. Claro, ya tiene inercia, perfecto. Claro, o sea, Bien, bien, bien. tenés mucho par de arranque, muchísimo. Bien, bien, bien. Te iba a preguntar otra cosa y se me fue de la mente. Pero bueno, clarísima la respuesta. Bueno, perfecto. ¿Alguna consulta más? ¿Estamos teniendo por ahí? Ya sea sobre Blue Click, balizas o central inverter, cualquiera de los tres temas. El tema de baliza, por ahí algo que quiero resaltar o dejar un poco más en claro, es el de las 4K, perdón, el de las 4 cables, es que la entrada de orden de la baliza está totalmente aislada de cualquier cosa, de 220 volts, de lo que le pongamos a la entrada, de la línea de alimentación. Entonces, con cualquier otra cosa, que otro dispositivo, podemos conectarlo sin tener problemas de compartir masas o tensiones flotantes, nada de eso, está totalmente aislada. Cuando en la de 3 cables, como hay que unir el contacto A y C, sí o sí nuestro otro dispositivo que nos va a activar la baliza va a estar referenciado al fascio neutro que tengamos en el A. Esa es la diferencia más grande. ¿Consultas? No. La protección de cortocircuito en el inverter es en la salida del motor. Si hacemos un corto en la entrada, la placa no se va a enterar. Vamos a escuchar el chispazo y ver el fogonazo. Eso no lo podemos proteger de alguna forma. La técnica de la... Así que bueno, creo que no hay ninguna otra consulta. Se puede anular el cierre automático en el paso peatonal. Se puede hacer el paso a paso en el peatonal. Sí, se puede hacer paso con el LIP 2. Claro, eso lo hacemos con el LIP 2. Juan Moreno, Sí, Moreno. ¿querés hacer una consulta más? Sí, me acordé de lo que me había olvidado recién. Bien. No sé si lo dijeron también, pero te consulto. Tengo entendido que esta placa se le puede aplicar a cualquier tipo de motor, en principio que tenga buena calidad o que no sea bobinado de aluminio, por así decirlo. ¿Estoy En bien? esa característica no sé exactamente, pero se aplica a la mayoría de los motores. Motores siempre que sean motores de fase partida de 220 volt, no de 110, Bien. y motores trifásicos del tipo 220/380. O sea que, por ahí para quien no sabe lo que es el 220/380, son motores trifásicos que tienen un bobinado que al conectarlo en estrella, no tengo, bueno, no lo tengo preparado acá el dibujo, pero al conectar el bobinado en estrella, que es una posibilidad, el motor es de 380 volt, entonces se aplica 220 volt a cada bobina, a la de cada rama de la estrella. Cuando lo conectamos en triángulo, el motor es de 220 volt, porque al conectar en triángulo, las 3 bobinas que están en cada lado del triángulo, se le va a aplicar se le puede aplicar 220 volt. Esa es la condición. Después, en cuanto a qué motor responde mejor o peor, cada motor tiene sus características de fabricación, sus materiales, sus jaulas de ardilla, son un montón de factores que van a influir. Por lo que tenemos visto, en la gran mayoría funciona muy bien. Hay excepciones, pero bueno, no hay una regla definida de cuáles son esas excepciones. Digamos. Ok, bien, perfecto, Bueno, gracias. no, gracias a vos. La programación del Blue Click, otra consulta. Sale en el manual en la página. El manual lo vamos a subir próximamente en la página, junto con el mismo producto, para que lo tengan ya disponible. Como es un lanzamiento nuevo, lo estamos justamente poniendo ahora próximamente en la página web, con sus descripciones y su manual. Igualmente en YouTube ya tenemos el lunes, subí un video demostrativo muy similar a lo que hicimos hoy acá en este webinar. Consultas estamos entonces. Bien, perfecto.
Bueno, nuevamente les agradecemos desde VIH muchísimo la participación. Hoy igualmente muchísimos participantes, los cuales nos ponen muy contentos. Y bueno, nada más que eso. Espero que les haya servido todo la información que les hemos brindado y esperamos también sus sugerencias y feedback para mejorar algún próximo encuentro o alguna próxima capacitación. Así que con esto damos por terminado el webinar. Bueno, ahí está. Sí, buenas tardes. Estamos aquí con esta capacitación de VIH Ingeniería. La verdad que fue un encuentro muy interesante y estamos muy contentos por la participación de todos nuestros clientes, bueno, y gente que se sumó. Así que la verdad que ha sido un gusto que compartan esto con nosotros y nos ponemos a disposición, la oficina técnica, la oficina de ventas, a las consultas que precisen y seguimos en contacto para estrechar los vínculos y seguir adelante con estas relaciones comerciales y todo lo que hace a la empresa, ¿no?